Y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Uza. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Y también a nuestro hermano Víctor, que me sacó de esta patana. Alabado sea el nombre del Señor. De regreso con el arca a Jerusalén. Como que este tema, ¿verdad?, es un poquito chocante, el arca. Desde los tiempos antiguos, especialmente los tiempos de Moisés, el Señor llama a Moisés y le dice: hazte una casa donde yo habitaré y allí me mostraré con ustedes. Y le dice: y hazte un arca, y le dio con puntos y detalles todo lo que debía ser, el lugar donde lo iba a poner y la forma en que iban a entrar a ministrar, porque Dios se le iba a revelar al pueblo y allí Dios iba a tratar con Moisés sobre lo que el pueblo tenía que hacer. Pero entendemos que el pueblo de Dios es ligero en olvidar las cosas. Olvidaron todas las señales y prodigios que Dios había hecho en el desierto cuando sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y le mostró su gloria, su poder, dándole a entender de que ellos no estaban solos. El Señor llama a Moisés y le dice: hazte un arca y llévalo al lugar santo. Allí entrarás tú una vez al año a ministrar. Aarón te ayudará en el ministerio y ministrará en el templo, pero al lugar santísimo solo tú entrarás una vez al año. Y dicen que los hijos de Aarón, el cual fueron escogidos por Dios, llamados por Dios para el sacerdocio, decidieron un día ofrecer sacrificios extraños a Jehová en el altar, en el lugar santísimo, donde estaba depositada el arca. Y dice la palabra que descendió fuego y Dios consumió a estas personas. El arca de la alianza, como podemos llamarlo, o el arca del testimonio, o el arca del pacto, era la presencia misma de Dios simbolizada en esta caja, el cual el pueblo de Israel anhelaba, amaba, cuidaba, adoraba, porque entendía que ella simbolizaba la presencia de Dios. Para usted y para mí, hermano, Cristo debe ser lo mismo, porque Cristo es superior al arca. Hablando de algo material, hablando de algo que fue hecho humanamente, Cristo es superior al arca, porque Cristo fue quien instruyó a Moisés para que hiciera este objeto. En el arca se contenían 3 cosas: las leyes por el cual Moisés escribió, dada por Dios, para que el pueblo de Israel se guiara. Estamos hablando de las 2 tablas de las leyes. También estaba la vara de Aarón como testimonio vivo del llamado sacerdotal que tenía Aarón y la autoridad que Dios había delegado sobre ellos. También en el arca había una urna de manás, el cual simbolizaba el alimento y las provisiones que Dios iba a tener para el pueblo de Israel, que mientras el pueblo le sirviera a Dios y andara en los estatutos y en los caminos de Dios, no faltará provisiones alguna. También simbolizaba el maná a Jesús mismo, porque dijo: yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, el cual sustentaré aquello espiritualmente hablando. La vara de Aarón, dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés: escoge entre los líderes 12 príncipes y que cada uno traiga su vara delante de mí y métela al altar
allí donde está el arca del pacto, y aquella que floreciere, entonces en aquella yo me glorificaré. El pueblo de Israel hablaba y murmuraba porque decían que el legado sacerdotal solamente estaba entre la familia de Moisés. En el tiempo que Moisés lleva las varas de Aarón y las 11 varas más con el nombre de cada tribu o cada príncipe, dice que la pusieron en aquel lugar, y al otro día Moisés entró al lugar santo, y que cuando sacó las varas, la vara de Aarón había florecido, dándole a entender que Aarón había sido llamado por Dios, que Aarón había sido escogido por Dios, que Aarón, tenía la autoridad divina de Dios. ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Porque el pueblo andaba criticando, murmurando, hablando, y Dios le dio a entender que Aarón había sido tomado por él. No sé cuántas veces Dios nos ha llamado con un ministerio, o Dios ha puesto ministerios en usted y en mí, y cuando queremos ejercerlo y levantarnos para trabajar, alguien se va a levantar en contra de que ese ministerio no crezca. Y quizá usted está muy tranquilo, pero haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de aquel que lo llamó, y dirán, bueno, usted está muerto, este no hace nada, pero tú estás ahí, y Dios te tiene ahí tranquilo, con el ministerio vivo. Alabado sea el nombre del Señor, porque aunque la vara de Aarón estaba seca, Dios sabía que la vara de Aarón contenía poder y autoridad, porque era divino y llamado por Dios. Tu ministerio no muere porque el enemigo lo diga, tu ministerio muere cuando Dios decida quitarlo. Y aunque el diablo se levante, la autoridad que Dios te ha dado debe ejercerla. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero si vamos a 1 de Samuel, en el capítulo 2 en adelante, vamos a ver la historia de Elí y sus hijos. Dice la palabra que estos también eran sacerdotes de Dios y fueron llamados al ministerio para ministrar la palabra en el templo en Siloé. Y dice que estos eran impíos a pesar de que eran sacerdotes, porque hacían todo lo contrario a la voluntad de Dios. Siempre que se ofrecía sacrificio, iba y sacaba lo mejor para sí, bendito sea el nombre del Señor, para comérselo. Cogían las ofrendas, y cuando las mujeres iban al templo, ellos las llevaban a prostituirse. Y dice la palabra que esto llegaba a los ojos, a los oídos de Elí. Pero allí había un hombre que Dios había levantado, aún siendo muy joven. En el capítulo 2 dice la palabra que mientras Samuel ministraba en el templo siendo aún niño, dice que un varón de Dios o un hombre de Dios se levantó y fue donde Elí y le dijo: si el impío hace cosas inicuas delante de Dios, lo juzgará el hombre, pero aquel que es llamado por Dios, Dios lo juzgará. Dice la palabra, hablando el hombre de Dios hacia Elí, porque era el sacerdote: Dios juzgará a tu casa, y no se levantará más descendencia, ni jamás habrá sacerdote en la casa de Dios por causa tuya. Pero en el capítulo 3 vemos como Dios le dice a este hombre: nunca haga yo tal cosa. Porque Dios había prometido a Elí que iba a levantar descendencia de él sacerdotal para que ministraran en el templo. Pero dice la palabra que Elí no había acercado el camino de sus hijos, o sea que estaba de acuerdo, a pesar de que no estaba de acuerdo, pero permitía que los hijos de Elí hicieran lo que quisieran en el templo. Y esto fue a la presencia de Dios. Dice la palabra que por el pecado del hombre, la palabra de Dios había escaseado en Israel. La palabra de Dios había escaseado en el templo para ministrar al pueblo de Israel. Y siendo Samuel muy pequeño, dice que el Señor por 3 veces llamó a Samuel, y Samuel no entendía. Pero Elí entendía que Dios estaba tratando con Samuel. La 4ª vez le dice: cuando escuche la voz de quien te llama,
Dile, habla Señor, porque tu siervo escucha. Dice la palabra que llegaron la voz de Dios hacia Samuel y le dijo, yo castigaré la casa de Israel, la familia de Elí la castigaré de tal forma que aquella persona que le escuche le retiñará esto en los oídos y no lo olvidará. Y será día de dolor y amargura para la casa de Elí por haber vivido en el pecado. En el capítulo 4 vemos la historia que se levantaron los filisteos y dice que se tomaron el arca y se la llevaron y los dos hijos de Elí murieron. Porque cuando Dios declara palabra, hermano, se cumple la voluntad de Dios. En el capítulo 4 y capítulo 5 vemos la historia. Pero si vamos al capítulo 22, alabado 22, bendito sea el nombre del Señor, de Primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta que siendo Saúl rey de Israel, dice que fue a la casa de Amón y allí mató 85 sacerdotes, tanto a Abiatar, descendiente de Elí, y tanto a Eleazar, también descendiente de Elí, y allí murieron todos. Y fue a la ciudad de Nahor, donde era la ciudad de los profetas. Dice la palabra que allí mató hombres, mujeres, niños y todo lo que respiraba, porque Dios había profetizado contra la casa de Elí. Dice la palabra que los filisteos duraron 6 meses con el arca allá en su tierra. La llevaron al templo donde estaba Dagón, el cual ellos adoraban, y dice que Dios lo derribó. Ellos, entendiendo que la mano de Dios estaba sobre ellos, decidieron devolver el arca. Pero en ese proceso dice la palabra que Dios lo hirió con tumores. Y decían, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos con el arca aquí en nuestra ciudad porque Dios acabará con nosotros. Y llamaron a los sabios que ellos tenían, los sacerdotes, que ministraban en el templo de Dagón, hombres impíos. Se llenaron de sabiduría y dijeron, no vamos a devolver el arca vacía. Hagamos figura de oro y devolvamos al arca. Y dice que el pueblo de Israel vio cuando descendía el arca y se llenaron de gozo. Y le dieron la noticia a David de que el arca los filisteos la habían devuelto. Y dice que David llamó a sus hombres y decidió ir a buscar el arca. Y que venían cantando y danzando y dando glorias a Dios, porque el arca había regresado a Jerusalén. Pero Usa era de la descendencia de Elí. Y dice la palabra que mientras llevaban el arca, los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y cuando Usa tocó el arca, dice la palabra que Dios consumió a este hombre, porque era de la descendencia de Elí. La palabra de Dios se cumple, aunque sea para mal o bien en nuestra vida. Nos toca a usted y a mí caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Y por qué yo dije ahorita que el pueblo de Israel es rápido en olvidar los mandamientos de Dios? Cuando Dios llama a Moisés, le dice, Moisés, hazte un arca con 2 querubines, uno al frente del otro, y con sus alas 2 abiertas y 2 que se cubren el rostro. Cúbrela de oro, y sobre las esquinas del arca pon 4 argollas y haz 2 varas y mete las varas sobre las argollas para que me carguen el arca. Pero ellos olvidaron el mandato de Dios y subieron el arca en una carreta, alabado sea el nombre del Señor. Si Dios te dijo, lleva la cruz, llévala tú. No se la dé a otro porque se parte de tu ministerio. No se la dé a quien Dios tiene que dársela, porque hace la voluntad del Señor aunque no quiera. ¿O usted cree, cuando estábamos hablando ahorita sobre la historia de que Jesús dijo, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa y más se haga tu voluntad? Es que Jesús sabía por lo que iba a atravesar humanamente. A veces queremos tirar el ministerio, pero no lo tire, porque el enemigo está esperando que tú te descuides, alabado sea el nombre del Señor, para darte un trancazo. Adiós.
Y dice la palabra que mientras llevaban el arca, sucedió esto, y Usa fue calcinado por Dios. Y David dijo: ay, ¿cómo yo voy a llevar el arca de Jehová a mi casa? No sea que nos pase esto también a nosotros. Y dice que la llevaron a la casa de Obed-Edom, amonita, y que allí en 3 meses que tuvo fue bendecido él y su familia, y todo lo que había prosperado por causa del arca. Y que esta noticia llegó a los oídos de David. David dijo: busquemos el arca. Es que si estamos lejos de la presencia de Dios, no hay bendición para nuestra vida. Si estamos cerca de Él, todo será abundante, hermano. No es que significa que usted y yo no vamos a pasar por algún proceso. Sí, vamos a pasar por un proceso, pero es parte de las bendiciones que vienen de parte de Dios. Santo Dios. Dice que David tomó de nuevo el arca y la llevó a Jerusalén. Y allí el arca de Dios estaba. Pero ¿sabe cuánto tiempo duró el arca fuera de Jerusalén? Duró casi 70 años. 6 meses con los filisteos, 3 meses en la casa de Obed-Edom, 40 años en el reinado de Saúl estaba fuera el arca, más 20 años con Abinadab. Cuando David muere, le toca a Salomón tomar el reinado. Y Salomón le hace promesas a Abinadab y le dice: por cuanto has guardado el arca del pacto y le has sido fiel a mi padre, yo te perdonaré la vida. Pero Abinadab era nieto de Eli. Solo te digo que no salga de la puerta de la ciudad, porque el día que salga, ese día morirá. Si usted y yo no salimos de la protección de Dios, el diablo nos está esperando allá afuera para liquidarnos. Es mejor quedarnos en la presencia del Señor, no importa por las pruebas que tengamos que atravesar. Dice la palabra que uno de los siervos de Abinadab salió a buscar un asno, pero este se tardó. Duró 3 días buscándolo y no había regresado a casa. Y quizá por la tardanza se le olvidó el juramento que hizo Salomón, que por la promesa que Dios había hecho para él por guardar el pacto, no lo había liquidado. Dice que salió de la puerta de Jerusalén y saliendo lo mataron. Si usted y yo no salimos de la cobertura de Dios, hermano, usted y yo vamos a pasar graves consecuencias. El arca de Dios representa la misma presencia de Dios. Y Jesús que dijo: si hay necesidad de algo, ven al altar de la gracia, porque allí hay abundancia de todo. ¿Y quién es el altar de la gracia? Es el mismo Jesús. El arca del pacto simboliza a Jesús, pero Jesús es mayor que el arca del pacto haciendo terrenalmente, porque Él fue el que la diseñó. Dios ha diseñado un modelo de vida para usted y para mí. Las bendiciones de Dios están diseñadas para nuestra vida. Aleluya. A veces nosotros olvidamos las bendiciones y las promesas de Dios cuando pasamos por el proceso. Era como estábamos hablando en el estudio. Hombres que fueron usados por Dios y mostraron la gloria de Dios en momentos difíciles. Quizás llegó la duda a su corazón. Elías, por las amenazas de una mujer, salió corriendo, se metió en una cueva. Sansón, acabando de matar 3,000 hombres, dice que se le tuvo 6, pensó que se iba a morir. Santo Dios. No está mal, hermano, que usted y yo quizá pensemos en que hemos estado solos, pero que la duda llegue a nuestro corazón. Debemos evitarlo, alabado sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que aquellos que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El arca de Jerusalén ha sido llevada a la casa de Dios. Viva el Rey.
Pero nosotros olvidamos muy rápido las bendiciones del Señor. Cuando la vara de Aarón es sacada del lugar santísimo y es mostrada al pueblo de Israel para que dejaran las murmuraciones, no se acabaron las murmuraciones. Siguieron criticando, siguieron hablando. Vemos como Coré empieza a blasfemar de los hijos de Dios y hablar mal de Moisés y hablar mal de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la palabra que se abrió la tierra y se lo tragó. También Coré era descendiente de Elí. Es que la promesa de Dios se cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios ha prometido, hermano, bendecirnos por encima de todo, por encima de Satanás, por encima de los procesos, por encima de las dificultades, porque la promesa de Dios se cumple. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el salmista escribe hablando de David, parece como que Dios había hablado al corazón de él. En el capítulo 89 de los Salmos dice: si yo pudiera invalidar mi pacto con mi siervo David, también lo invalidaría con ustedes. El sol no saldría más. Pero como yo no soy hijo de hombre para mentir, mi promesa sigue en pie. La promesa de Dios de bendecir a Sonia está en pie. La promesa de Dios de bendecirte, Justina, está en pie. La promesa de Dios para nuestra vida está en pie. Alabado sea el nombre del Señor. Está en que usted y yo creamos que Dios es fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no nos salgamos del plan divino de Dios. No sea que nos pase como a Usa o como a los hijos de Aarón, que aunque estaban llamados a ministrar en el templo, no estaban llamados a pasar al lugar santísimo. Pero gracias a Dios que tenemos acceso al lugar santísimo a través de Jesús. A través de Jesús podemos llegar al altar de la gracia. Qué bueno es el Señor. Yo quiero que entendamos, y usted léalo en su casa, hermano. En 1 de Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14, léalo en su casa y medite en esto. Es ahí cuando dice la palabra que el hombre de Dios se acercó a Elí y le dijo: si el impío pecare, ¿no lo juzgará el hombre? Primera de Samuel 3, 11 al 14. Ahí Dios da la primera profecía sobre la casa de Elí. Y Dios habla a través de Samuel a Elí. Es que Elí, a pesar de la vejez que tenía y haber perdido la visión física, había perdido la visión espiritual. Y usted y yo no estamos llamados a perder la visión espiritual. En el capítulo 3 de Apocalipsis dice la palabra que el Señor dijo: si tú no tienes ceguera espiritual, compra colirio y pásatelo por los ojos para que puedas ver la mano de Dios obrar. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, Dios es fiel. Siempre ha sido fiel. Seguirá siendo fiel. Alabado sea el nombre de Dios. Quizá Abinadab pensó que se iba a salvar, pues como había guardado el arca del pacto 20 años en su casa, dijo: bueno, yo estoy salvo. Pero era de la descendencia de Elí. Es que lo que yo hago como pecado alcanza a mi familia. Está tú, hermano, en que hagas las cosas bien para Dios, para que las promesas de Dios se cumplan en tu familia. La Biblia nos registra que Josué tuvo hijos. ¿Pero qué dijo Josué?
mi casa y yo serviremos a Jehová. Estamos hablando de la descendencia de él, no por él, sino por lo que habían tenido su antepasado y su familiar. Y alabado sea el nombre de Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Y este hombre olvidó las promesas que le había dado Salomón, pero también olvidó la advertencia. Te he salvado la vida hoy. Te he dado una nueva oportunidad. Dios nos da oportunidad a diario. Y a veces la desaprovechamos. Pero no salga de la casa de Dios. O sea, no salga de Jerusalén. No pase la puerta. Porque el día que pase ese día ciertamente morirá. Y dice que salió de Jerusalén a buscar el siervo y un asno que se le había perdido. Y en el camino lo mataron. Si usted y yo, hermanos, nos salimos de la cobertura de Dios, ¿a dónde iremos a parar? Y nosotros no tenemos nada que buscar en aquel mundo, porque allí está el enemigo esperándonos para hacer cualquier cosa con nosotros. Santo Dios. Usted ve toda esa gente que están descarriados por ahí. El diablo quiere matarlo, pero no lo ha matado. ¿Sabe por qué? Porque todavía las promesas de Dios están sobre ellos. Y si se mueren sin Dios en su corazón, ¿a dónde van? Al infierno. Y Jesús ofreció su vida en sacrificio en la cruz para redimirnos del pecado y que usted y yo podamos venir al altar de la gracia, que es Él, para poder ir al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, no llevemos el arca a Jerusalén. Traigamos el arca a nuestros corazones. Sembremos la presencia de Dios en nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor, para que nuestro contorno y nuestras vidas sean bendecidas como la casa de Obed-Edom, alabado sea el nombre del Señor. Yo le decía a Alicia ahorita, he pasado proceso, pero eso no me va a quitar el gozo. Porque usted y yo no dependemos de las circunstancias, sino que dependemos de quién, de aquel que nos llamó. Y no olvide, hermano, que aunque su ministerio usted cree que está caído, Dios lo ha de levantar. La vara de Aarón estaba seca, pero dice la palabra que enverdeció, echó hoja, floreció y echó almendro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que un palo seco puedan tener todas estas cosas? Aunque el enemigo crea que tú estás muerto, tú estás vivo, porque está en la mano de Dios. Alabado sea el Señor. No descuidemos el arca, porque Satanás no la puede robar. No llevemos el arca a Jerusalén, llevémoslas a nuestros corazones, donde allí debe estar y habitar la presencia de Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios les guarde. Amén. Hasta aquí el Señor me ha ayudado, hermano. Oremos unos por los otros. Y quería decirle que